El espejo africano, de Liliana Bodoc. Hay objetos que jamás nos pertenecerán del todo, no importa que se trate de antiguas reliquias familiares, pasadas de mano en mano a través de las generaciones. No importa si las recibimos como regalo de cumpleaños o si pagamos por ellas una buena cantidad de dinero. Estos objetos guardan siempre un revés, una raíz que se extiende hacia otras realidades, un bolsillo secreto. Son objetos con rincones que no podemos limpiar ni entender. Objetos que se marchan cuando dormimos y regresan al amanecer. Los espejos, por ejemplo, no hay duda alguna de que los espejos pertenecen a esta categoría. Más aún, si tuvieron que hacer una lista de objetos fantasmales, rebeldes, incontrolables, los espejos ocuparían el primer lugar. Mucho se escribió sobre ellos, poemas y cuentos, leyendas y relatos de horror. Se ha dicho que son puertas hacia países fantásticos. Se ha dicho que son capaces de responder con sinceridad las oscuras preguntas de una madrastra. Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? Pero aún así, con tanta letra escrita, siempre habrá nuevas cosas que contar, porque en los espejos cabe el mundo entero. Esta es la historia de un espejo en particular, pequeño, casi del tamaño de la palma de una mano, y enmarcado en ébano, un espejo que cruzó el mar para ser parte de múltiples historias, no todas buenas, no todas malas, un pequeño espejo que enlazó los destinos de distintas personas en distintos tiempos. En el comienzo hay un atardecer rojo y polvoriento, atravesado por una manada de cebras, un paisaje extendido en su propia soledad que, aunque desde lejos puede parecer un dibujo, es de carne y hueso, de sed y música. Hay también un sonido que trae el viento, tan, 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 tam, tam. Son tambores los que están hablando, los que están llorando. ¿Y por qué tambores? Porque la historia de este espejo, enmarcado en ébano lustroso, comienza en África. Entre África y América del Sur, 1779 a 1791 aproximadamente. La costumbre de cargar cestos en la cabeza los mantenía erguidos y con el pensamiento más cerca del cielo que de los pies. Era una aldea con pocos habitantes, donde cada uno hacía su parte del trabajo y tenían su lugar en las danzas. Aquellas personas conocían la diferencia entre un fuego sagrado y un fuego familiar, donde asar alimentos. Separaban sin dificultad las plantas benéficas de las maliciosas, aceptaban las lluvias y las sequías, y cuando se tendían a descansar, eran capaces de reconocer cientos de formas en las nubes. Y Mahoma era un joven cazador, tan diestro que la aldea entera lo consideraba un elegido de los antepasados. Atima era una hermosa muchacha, buena en el arte de teñir plumas y coser pieles. Eran tiempos de cacería. El día había amanecido con olor a madera, y el más anciano de la aldea miraba a su alrededor con una sonrisa divertida, como si supiese que algo agradable estaba a punto de suceder. Y Mahoma miró a la joven Atima por la mañana. La miró con fijeza y siguió andando. Y Mahoma miró a Atima por la tarde. Ella se cubrió las mejillas con las manos y puso su pie derecho sobre su pie izquierdo. Cuando cayó la noche y la aldea entera se reunía alrededor del fuego, y Mahoma volvió a mirarla. Todo estaba dicho. 3 miradas de un hombre a una mujer en el curso de un día eran invitación a boda, siempre que las familias aceptaran. Y las familias aceptaron porque Mahoma y Atima eran los 2 ojos de un mismo pez y las 2 laderas de una misma montaña, y tendrían una descendencia saludable. Los festejos se realizaron poco tiempo después. Hubo carne y fruta para toda la gente de la aldea y para algunos parientes que llegaron de lejos. Atima le dio a su esposo un brazalete de piel como regalo
y Mahoma le dio a su esposa un pequeño espejo enmarcado en ébano que él mismo había tallado con paciencia. Alzaron una choza en el sitio indicado por los mayores y la vida continuó su curso al son de los tambores. Tam, 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 tam. Pero al año siguiente los tambores empezaron a anunciar desgracia. Primero unos, después otros. Todos los tambores resonaban con mensajes confusos, como si no estuviesen seguros de sus visiones, o se apenaran de asustar a los hombres con tan malas noticias. El tiempo caminó a su modo, ni rápido ni lento, y pasó otro año. Los tambores continuaban sonando roncos y tristes. Ellos sabían, anunciaban, advertían que grandes males se avecinaban. 3 años y algunas lluvias habían pasado desde la boda de Mahoma y Atina. Para entonces, los tambores repetían un solo mensaje: ya viene el llanto, ya nos arrancan el corazón, ya viene el llanto, ya nos arrancan el corazón. Atima se había alejado de la aldea buscando frutos comestibles. Su pequeña hija estaba junto a ella. La niña iba a cumplir 3 años y eso significaba que todavía llevaba el nombre de sus padres. Cuando cumpliera 12 años, ella misma elegiría el nombre para el resto de su vida. Mientras tanto, era Atima por su madre y era Mahoma por su padre. Es que la gente de aquellas aldeas les daba a los nombres su justo tiempo y su verdadera importancia. Atima la madre y Atima y Mahoma la niña juntaban frutos y cantaban. Pero no estaban solas ni a salvo. Muy cerca de ella unos hombres de piel descolorida las miraban desde la espesura, con ojos brillantes como monedas de plata. Eran cazadores de hombres y preparaban las redes. Se humedecían los labios con la lengua, tensaban sus corazones. Los cazadores comenzaron a avanzar sin hacer ningún ruido. Atima y Mahoma preguntaba cantando. Atima, su madre, respondía del mismo modo. Los cazadores tenían órdenes precisas. Aquella vez debían ser niños. El mercado de esclavos los necesitaba y pagaba por ellos buena suma de dinero. Además, cabían mayor cantidad en el barco, requerían menos alimento y ocasionaban pocos problemas. Atima le dio a su pequeña hija un fruto rojo y repleto de jugo. Atima y Mahoma lo mordió con gusto y el jugo dulce le ensució la boca. Los hombres de piel descolorida eran, igual que Mahoma, grandes cazadores, pero Mahoma cazaba con lanzas y ellos con redes, y Mahoma cazaba animales para que la aldea entera tuviera alimento. En cambio, la red de los cazadores cayó sobre Atima y Mahoma, sobre su vida, sobre su boca sucia de jugo rojo. La pequeña creyó que se trataba de una lluvia distinta a las que conocía. Quiso extender los brazos hacia su madre, pero las sogas la atraparon más todavía. Sus ojos negros cabían perfectos, húmedos, en los agujeros de la red. Atima la madre peleó contra los cazadores como pudo y gritó con la fuerza de 7 gargantas. Sin embargo, era apenas una delgada mujer que nada podía contra un grupo de hombres. Cuando acabó de comprenderlo, Atima se desprendió de la cintura una bolsita de cuero y se acercó a uno de los cazadores suplicando en su lengua. Las súplicas se comprenden en cualquier idioma y en casi todos los corazones pueden quedar ventanas abiertas. El hombre que estaba al mando entendió lo que Atima deseaba. Tomó la bolsita de cuero y comprobó su contenido. Dentro de ella solo había un pequeño espejo. ¿Quieres dárselo a tu niña?, preguntó. Atima lo miró esperanzada. Entonces el hombre metió sus grandes manos por la red y colgó el amuleto al cuello de Atima y Mahoma, y en ese gesto agotó su bondad. Atima y Mahoma se iba para siempre. El barco en el que la llevaron, con otros cientos de esclavos, cruzó el ancho mar hasta llegar a una tierra donde la gente compraba gente.
Vean la fuerza de este jovencito, vean el porte. Aquí, aquí, los dientes de esta niña. Lo dicen todo, sana, fuerte, a buen precio. Los esposos Forteso y Cabrera caminaban por las calles del mercado de esclavos. Aquel día no tenían intenciones de comprar, solamente habían venido a curiosear y a comentar los últimos sucesos. Habrá que decir que se trataba de gente importante para la cual la ciudad no tenía secretos. «Mire esa niña», le señaló Forteso, y Cabrera detuvo a su esposo tomándolo del brazo. Enseguida se acercó a una de las pequeñas que estaban en venta y le sonrió. Atima y Mahoma la miró con seriedad, aunque sin miedo ni enojo. «No pretenda comprarla», se adelantó su esposo, «no es necesaria ahora». «Es verdad», admitió su esposa, «pero mira sus ojos». «Mujer, he dicho que no nos hace falta». La señora Forteso y Cabrera tenía una opinión distinta y la expresó con entusiasmo. «Claro que hace falta. Esta niña debe tener la edad de nuestra Raquel. ¿No cree usted que podría ser su doncella personal?» El señor Forteso y Cabrera tuvo que aceptar que aquella africanita tenía algo especial. «¿Qué llevas ahí?», le preguntó, señalando la bolsita que colgaba de su cuello. Atima y Mahoma no entendió las palabras, pero entendió el gesto, y enseguida protegió con sus dos manos la herencia de su madre, sin saber que de ese modo se ganaba la voluntad de su futuro amo. «Vaya con su carácter», dijo el señor Forteso y Cabrera, complacido con la bravura de la pequeña, igual que se complacía viendo cómo mostraba sus dientes su valioso cachorro de raza. Entonces, como el precio que pedían por ella le pareció razonable, decidió que la llevaría consigo. Al momento de comprar un esclavo era necesario ponerle un nombre, de modo que quedaron asentados en las notas de propiedad. La llamaremos, ¿cómo la llamaremos? Entre todos los niños que estaban a la venta, aquella era la única que no profería sonido alguno. Entonces el señor Forteso y Cabrera encontró el nombre que buscaba. «La llamaremos Silencio», dijo. Bien podría decirse que Silencio fue afortunada. El matrimonio Forteso y Cabrera tenía una sola hija, y Silencio fue destinado a ser su doncella. Silencio fue tratada con benevolencia. Recibía buena comida, buena ropa y buen trato. Pasaba casi todo el tiempo con Raquel. Obtenía algunos de sus juguetes en desuso, compartía sus dulces. De vez en cuando, si a Raquel le dolía la panza o tenía catarro, Silencio se acostaba sobre sus pies para mantener el calor de su amita enferma. Y eso era mucho mejor que dormir en las barracas frías. Raquel y Silencio crecieron juntas. Raquel aprendía las danzas del salón y luego se las enseñaba a Silencio. Silencio estaba obligada a ayudar a algunos quehaceres domésticos y Raquel se aburría. Cuando Raquel tuvo que aprender las labores que correspondieran a una niña educada, se empeñó en que Silencio aprendiera con ella. De otro modo, tejía mal y bordaba peor. «Será mejor que Silencio esté con ella», dijo su madre, y el señor Forteso y Cabrera acabó por aceptar. Raquel creció con alegría y Silencio agradeció la suerte que le había tocado en casa de sus amos. En la cocina, Silencio solía escuchar los relatos de las cocineras negras hacían sobre tormentos y castigos que recibían los esclavos en otras casas. Lluvias de azotes si se les veía un mal gesto. Cadenas si desobedecían o haraganeaban. Muerte por sed si intentaban escaparse. «Demos gracias por la bondad de nuestros amos», decían las negras ancianas. Silencio daba gracias con ellas. Pero Silencio tenía una tristeza, su nombre. Por mucho que pensara, no lograba recordar el nombre que tenía en su tierra. Mientras más intentaba recuperarlo, más se alejaban los sonidos, y una voz de mujer llamándola se mezclaba con los trinos y los rugidos de una selva distante. A veces Raquel encontraba a Silencio mirando en su pequeño espejo con los ojos perfectos
húmedos. ¿Estás triste, Silencio? ¿Pensás en tu nombre? Si querés probamos a ver si te acordás. Entonces comenzaba una lista. María, Mercedes, Pilar, Inés, Antonia. Esos no, decía Silencio. Aurora, Matilde, Jacinta. Esos tampoco. Y el nombre africano se perdía, retrocedía a un sitio donde la memoria ya no encuentra caminos de regreso. Para su cumpleaños número 12, Raquel le pidió a su padre un regalo especial. La niña deseaba enseñarle a Silencio las letras y los números. ¿No tiene usted mejor cosa que hacer?, le preguntó el señor Fonseca y Cabrera a su hija. No me gusta bordar, me gusta ser maestra. Con que le gusta ser maestra, entonces puede enseñarles a sus primos pequeños. Ellos solo vienen de vez en cuando. El señor Fonseca y Cabrera dio una profunda pitada a sus cigarrillos. Después pronunció palabras llenas de humo. Entienda y recuerde que ellos no poseen un alma como la nuestra y por lo tanto no poseen nuestras capacidades. Pero Silencio está siempre conmigo y es como si fuera un poquito blanca. Aquella tarde, la mirada severa de su padre dio por acabada la conversación. Sin embargo, Raquel insistió al día siguiente y al siguiente. En esta oportunidad, el señor Fonteso Cabrera demoraba en ceder el pedido a su hija. Sabía que semejante cosa no sería bien vista por sus amigos. ¿Es cierto que en tu casa los esclavos aprenden a leer y escribir?, preguntarían. Un asunto inaceptable, murmurarían a sus espaldas. Pero por otro lado, pensaba que de seguir las cosas tal como iban, pronto se vería obligado a negarle y aún a quitarle a su pequeña Raquel las ventajas con las que había crecido. Y el señor Fonteso y Cabrera había aprendido que el lujo resulta natural como el aire cuando se lo conoce desde la cuna. Al fin pudo más este pensamiento. Pongo una estricta condición, dijo el señor Fonteso y Cabrera, antes de darse por vencido. Que esto sea un secreto. Usted le dará esas clases en el granero y no lo contará a sus amistades ni a sus primos. Raquel y Silencio buscaron una madera bastante grande y lisa que apoyaron contra una de las paredes del granero. Allí escribiría las letras y los números con pedazos de yeso. Luego acomodaron unos fardos de heno como asientos y tuvieron su escuela. Por su parte, el señor Fonteso y Cabrera se tranquilizó imaginando que aquel juego aburriría muy pronto a su hija. ¿Cuánto se equivocó? Los meses pasaron y el granero, donde Raquel le enseñaba a Silencio las letras y los números, jamás estuvo ocioso. La vida transcurría con bien, o al menos eso parecía. A veces Silencio solía tomar su espejo y frente al cristal intentaba recordar su nombre. Josefina, Alma, Anita, esos no. Aurelia, Magdalena, esos tampoco. Era una siesta calurosa de diciembre del año 1791 en la ciudad rioplatense. El señor Fonteso y Cabrera y su esposa mandaron llamar a Raquel para hablar con ella sobre algo importante. Aquello no hubiese sido extraño. Eran frecuentes que ante cualquier falta de Raquel sus padres se esforzaran en largas amonestaciones, intercaladas con fábulas y versículos, pero esta vez parecía diferente. Raquel no imaginaba lo que estaba a punto de escuchar, porque nadie le había advertido que la situación económica de la familia era desesperada y que su padre enfrentaba el fantasma de la ruina. «Verá usted, hija», dijo el señor Fonteso y Cabrera, «las cosas por aquí no están del todo bien». La esposa del señor Fonteso y Cabrera no alzaba la vista de su bordado. Sin cesar daba puntadas verdes y puntadas azules en los bordes de un mantel de hilo. «He intentado demorar esto», continuó el padre. «Sin embargo, ya no hay manera de retrasar algunas tristes decisiones. Son decisiones que me pesan, créame, me pesan mucho.
Justo entonces su esposa se pinchó el dedo con la aguja, una puntada en el ramo de flores que bordaba. Necesitamos reunir algún dinero y para eso debemos desprendernos de ciertas cosas de valor. Alhajas de su madre, los caballos de raza. En el mantel de hilo las flores se marchitaban, apenas bordadas. Quizá por eso el señor Fonteso y Cabrera se dispuso a decir todo de una sola vez y con tono que no dejará lugar a reclamos. Y algunos de nuestros esclavos. Silencio es una de nuestras siervas domésticas de mayor valor, joven, sana y de buen carácter, de manera que Raquel había entendido. Podría vender una cocinera, comenzó a decir Raquel. Siempre dice usted que son las mejores y que sus amigos las envidian. Compraron a Silencio para una hacienda de la provincia de Mendoza. Y esta vez no había nada más que decir. Todos allí sabían lo que significaba el trabajo de los esclavos en las haciendas. Sol a pleno durante interminables jornadas. Látigo para los débiles, noches dolorosas y picaduras de insectos. Agua con mal sabor. Y los tambores volvieron a llorar. Tam, 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 tam. En aquella oportunidad, Raquel comprendió que de nada valdría pedir ni encapricharse. Además, las palabras de su padre le traían otras preocupaciones. ¿Mi piano se quedará aquí? Por supuesto, Raquel, tu piano se quedará. El señor Fonteso y Cabrera dio por terminada la conversación. Ve y dile a Silencio que junte las cosas que le pertenecen. Mañana vendrán a buscarla. La señora Fonteso y Cabrera seguía bordando las flores muertas. Muy pocas cosas tenía Silencio, y ni siquiera se las llevaría todas. Apenas armó un bulto de ropa, después tomó su espejo y se fue al granero, donde aprendía letras y números. Pasaría allí la última noche, y allí esperaría a sus nuevos ramos. El granero estaba solitario. En el pizarrón que se apoyaba contra la pared permanecía escrita una parte de la clase dedicada a la letra M. Silencio sostuvo frente a su rostro el pequeño espejo enmarcado en ébano. Entonces comenzó a moverlo muy despacio. De este modo podía ver en el reflejo del cristal el sitio donde había sido feliz. Las altas ventanas, los techos de madera oscura, los fardos de heno, el piso de paja, un recipiente de tinta olvidado. El espejo le mostró también el pizarrón con las palabras que ella misma había escrito 2 días antes. Amo a mi amita. Pero el espejo, como sucede, mostraba el mundo dado vuelta. Atima, im, a, oma. Eso leyó Silencio en el pequeño espejo enmarcado en ébano que su madre le había dado antes de que se la llevaran para siempre. Atima, ima, oma. Tam, 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 tam. En el revés de las cosas, podrían haber dicho los tambores, en el revés de las cosas suele estar la verdad. Al día siguiente, a Raquel le costó trabajo entender por qué Silencio no estaba llorando. Porque tengo 12 años y puedo elegir mi nombre. ¿Ya lo hiciste?, preguntó Raquel. La esclava asintió con la cabeza y con la sonrisa. ¿Qué nombre elegiste? ¿Aurelia? No. Josefina, Alma, Anita, no. Remedios, Magdalena, tampoco. ¿Qué nombre elegiste? ¿Esther? Ese tampoco. ¿Qué nombre elegiste? Atima y Mahoma, respondió la esclava. ¿Y cómo se te ocurrió ese nombre? No fui yo, me lo dijo el espejo. Raquel movió la cabeza igual que a veces lo hacía su madre. No hables así, tus nuevos amos te van a azotar por andar repitiendo hechicerías de negros, ¿me entendiste? Tam, 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 tam. Y los nuevos amos llegaron a medias mañana, sin tiempo para esperar largas despedidas y mucho menos llantos. Atima y Mahoma y Raquel
Apenas pudieron darse un último abrazo. Fue entonces cuando Raquel hizo una promesa. Te voy a buscar, algún día iré a buscarte. ¡Arre! Y el carro partió rumbo a Mendoza. Raquel corría un poco por el camino, repitiendo un saludo que solo ellas podían entender. Adiós, Atima y Mahoma, adiós, respondieron los tambores. Los objetos se mueven con las personas, viajan, se pierden, se venden, se compran, cruzan el mar o quedan olvidados por mucho tiempo en el fondo de un baúl. Con los espejos sucede lo mismo. A un pequeño espejo enmarcado en ébano le puede suceder muchas cosas. Pudo, ¿por qué no?, ser donado para la causa del Ejército Libertador. Se han donado para la sagrada causa de la libertad 2 anillos de oro, 5 peinetones de carey, 17 caballos, un cuchillo de mango de plata, 11 ponchos, 9 mantas y un espejo enmarcado en ébano. ¿Qué haría con el espejo el general San Martín? Como sea, algo extraño relacionado con el espejo ocurrió años después. Fue cuando el pequeño espejo enmarcado en ébano volvió a cruzar el mar, esta vez hacia el continente europeo. España, provincia de Valencia, octubre de 1818. Ni los ojos, Dorel, no lleves ni tus ojos más allá del umbral de la casa, porque nunca se sabe dónde se esconde lo peor, y menos al atardecer, ya que sabemos, Dorel, las calamidades que el atardecer esconde entre sus barbas rojas. Bien posible es que los moros ronden en busca de cabezas, que luego ahuecan para utilizar como cacerolas. Ya te dije que ellos lo hacen, ¿verdad? Pero, dices pero, ¿qué pero vas a oponer a las enseñanzas de María Petra? Nada de peros, ni de peras, ni de peres. Recuerda que aquí los males son tan numerosos como las moscas. Y a propósito, ¿te he dicho ya de una nueva mosca que clava aguijones en el rostro del que duerme? Así es, y a la mañana siguiente despiertas con urticaria de color azul. Y pobre de ti si te la rascas, porque entonces el veneno de la mosca entra y va directo al corazón. Y en el propio mismísimo corazón de la víctima comienza a formarse, ¿cómo te diré?, un barrio, una provincia, un país de moscas. Dorel hizo un esfuerzo por tragar la comida que se llevaba a la boca y asintió con la cabeza, como siempre lo hacía. María Petra, la propietaria del negocio de antigüedades más próspero de Valencia, tenía poquísimo cabello y muchísimos fantasmas. Por esa causa mantenía cerradas las ventanas, excepto la vidriera donde se asomaban los objetos que María Petra había comprado por unos pocos centavos y que luego vendía a buena ganancia. La casa oscura de María Petra tenía el olor triste de los lugares donde nunca entra el sol, y tenía también su propia música, hecha con el chirriar de las puertas, los crujidos del piso de madera y el borboteo de una olla donde hervía eternamente algún té de yuyos. María Petra salía de su casa solo una vez al mes. Caminaba 3 cuadras y media, subía 9 escalones y llamaba a la puerta de su tía. Permanecía 1 hora exacta de visita y regresaba por el mismo camino. Aquella era la única vez que Dorel quedaba al frente del negocio de antigüedades y podía perderse en sus propios sueños. Era habitual por ese entonces la costumbre de criar a un huérfano, ofrecerle casa, comida y algo parecido a un hogar, a cambio de trabajo. María Petra acostumbraba a hablar del asunto muy a menudo. Cada vez que recuerdo cómo estabas cuando te saqué del orfanato, Dorel, puro hueso y puro pensamiento. El pensar no es nada bueno. Ya te lo había dicho, ¿verdad? Sí, señora. Pero aquel día María Petra andaba con ganas de recordar. Tenías 6 años y eras así de flaco, una ramita de tomillo. Pero te traje aquí y te alimenté con caldo bien grasoso y puré de coliflor. Te enseñé a lustrar los objetos de metal,
a lavar las almohadas de plumas y otras cosas preciosas que un niño como tú, tan sin gracia, nunca hubiera aprendido. Hoy ya eres un joven bien crecido. Tienes 17, ¿verdad? Y eres muy feliz, ¿no es así, Dorel? Así es, señora. María Petra apartó el plato lleno de huesos que tenía frente a sí y cruzó sobre la mesa sus brazos carnosos y blancos. Se sentía contenta de ser tan buena persona. Si hasta te permito recibir cada sábado la visita de ese maestrillo que viene con sus librotes a contarte que tal o cual río nace en tal o cual parte, y que tal o cual animal tiene tales o cuales costumbres. Por mi parte no puedo hallarle utilidad alguno a esos saberes, pero a ti te gusta eso, ¿o no, Dorel? Sí, señora, eso sí, respondió el joven, que por primera vez durante aquella conversación pareció sincero y entusiasmado. Para Dorel, aquella vida era la única posible. Sin embargo, el joven tenía un sueño poderoso, y María Petra estaba a punto de mencionarlo. Te diré que no has sido tan malo. Los hay peores que tú, eso es cierto, jóvenes criados que hasta les roban a sus protectores. No eres tan malo, debo admitirlo, a no ser... María Petra tamborileó con los dedos en la mesa, a no ser por el famoso asunto de tocar el violín. Dorel escuchó y se miró las manos. Un violín había llegado una vez al negocio de antigüedades. Entonces, con una gracia increíble para alguien que jamás lo había hecho antes, Dorel pasó el arco sobre las cuerdas y ya no pudo olvidar ese sonido. La música, Dorel, bien te lo he repetido, nació en el casamiento de una bruja. María Petra habló con voz de contar leyendas. Parece ser que una bruja fue invitada al casamiento de una de sus primas. Llegó, disfrutó del banquete, pero cuando fue la hora de los obsequios notó que no tenía nada que ofrecer a la novia. Entonces concibió la idea de abrir su boca deforme y dientuda y tararear. Así nació la música, Dorel. Y bien hiciste en olvidarla. Las venas de Dorel vibraron como cuerdas. Porque la olvidaste, ¿verdad? Sí, señora. Pero la sangre de Dorel se movía como el mar. María Petra se inclinó hacia el rostro del joven. ¿Son lágrimas lo que veo en tus ojos? No, señora, no tengo motivos para llorar. Pero el corazón de Dorel quería salir al galope. Lo mismo creo yo, no tienes ningún motivo para llorar y muchos motivos para considerarte dichoso, ¿no es así? Dorel no respondió, no podía hacerlo. Responde, Dorel, ¿no es así? Dorel no respondió, no quería hacerlo. Pero María Petra seguía preguntando, ¿no es así, Dorel? ¿No es así? Agobiado, triste de repente, como si dentro de él se hubiese puesto a llover, Dorel quiso responder y pudo. No, señora, no es así. El rostro de María Petra quedó inmovilizado en un gesto que expresaba asombro y horror. Pero Dorel había comenzado y ya no podía detenerse. Habló en voz muy baja, con la mirada puesta en una mancha de grasa que tenía el mantel. No soy feliz, señora María Petra, ni nunca lo seré si no me deja usted tocar el violín. El maestro dice que la música es buena para el alma, y dice además que no es posible que ronde por aquí los moros, porque esa guerra acabó hace 3 siglos. Al fin entendía María Petra. Era ese maestro de mala muerte quien llenaba la cabeza del huérfano con horribles ideas. Pero ella era mujer de carácter y sabía muy bien lo que debía hacer. Nunca más, sentenció, y poniéndose de pie comenzó a vociferar mientras daba vueltas alrededor de la mesa. No volveré a permitir que ese hombre te visite. Mi puerta, y María Petra remarcó el mí, jamás se abrirá ni para él ni para sus libros. Se lo diré este mismo sábado, apenas asome por aquí su cara de mono sabio. Por supuesto, María Petra cumplió su promesa. El sábado por la tarde el maestro llegó a visitar a Dorel. Llamó a la puerta y, como siempre lo hacía
puesto que era un hombre bien educado, se quitó el sombrero y sonrió al ver aparecer a María Petra. «Tenga usted buenas tardes, señora». Por toda respuesta, la propietaria del mayor anticuario de Valencia extendió el brazo. «Fuera, aléjese de mi casa». Pensando que se trataba de una broma o de un malentendido, el maestro amplió su sonrisa. «No comprendo», dijo. «¿Qué es lo que no comprende?». María Petra repitió con claridad. «Aléjese usted de mi casa», y remarcó el mí. Como el maestro no tuvo mejor idea que insistir, María Petra se vio obligada a decirle palabras por palabras, grito por grito, todo lo que tenía en contra de sus libros y sus ideas, de sus números, de sus letras, de sus mapas y de sus palabras en latín. Ninguno de los argumentos que el maestro intentó poner sirvieron de nada. María Petra, fuera de sí, solo le exigía que se marchara, que no regresara jamás a torcer la cabeza del pobre huérfano, y sobre todo, que no volviera a decir que la guerra contra los moros había acabado hacía 3 siglos, porque ella los escuchaba todas las noches, cuando le sacaban filo a sus sables curvos. Después de un rato de intentar tranquilizar a la mujer, el maestro pareció darse por vencido. No perdió, sin embargo, su caballerosidad y saludó a María Petra, llevándose la mano al sombrero. Antes de marcharse, vio el rostro de su alumno por la vidriera del negocio de antigüedades. Allí, entre teteras de plata labrada, espadas y almohadones bordados, Dorel tenía el aspecto de un ángel de porcelana. El maestro saludó al niño con la mano en alto, y pareció que sus ojos intentaron decirle algo como «Corre, Dorel, corre tan lejos como puedas». Aquella misma semana tocaba la visita mensual de María Petra a casa de su tía. En esos días, desde el episodio con el maestro, apenas se había abierto la boca, y solo para dar órdenes que Dorel cumplió sin chistar. Eran las 2 de la tarde cuando María Petra apareció en el negocio con su vestido azul y su sombrero. «Voy a salir», dijo, y como si fuera necesario aclarar, «visitaré a mi tía». «Claro, señora». «Quédase a cargo, Dorel». Las campanillas de bronce sonaron alegres cuando María Petra traspuso la puerta en dirección a la calle. Dorel suspiró todo el aire que tenía amontonado en el pecho, y aunque no sonrió, al menos se sintió aliviado. Sin embargo, no habría alcanzado a María Petra en la esquina cuando un joven de cabello rojizo entró al negocio. Traía un pequeño paquete en las manos, parecía asustado o tímido. «Me manda mi madre», dijo. «Ella desea vender esto». El recién llegado desenvolvió su tesoro. Se trataba de un espejo enmarcado en ébano, más o menos del tamaño de la palma de una mano. Sin prestarle demasiada atención, Dorel negó con la cabeza, pero el joven insistió. «Mira que este espejo vino desde América. Lo trajo mi padre. Mi padre es sargento y hace poco que regresó a causa de una herida que recibió peleando contra el ejército del Cantón San Martín. ¿Sabes algo sobre eso?». Dorel sabía porque el maestro le había hablado sobre esas guerras y le había dicho que aunque había un océano de por medio, no les eran ajenas. Mientras Dorel recordaba, el joven seguía con lo suyo. «Si lo miras con detenimiento verás que tiene bien tallada la madera». Dorel lo tomó en sus manos. Él ya sabía reconocer objetos verdaderamente antiguos y diferenciarlos de baratijas y de imitaciones. Dio vuelta al espejo y vio una marca hecha a punzón en la parte inferior. «Aquí está dañado», dijo Dorel en su papel de comerciante. «Por solo 4 monedas te lo dejo», respondió el joven. Dorel comprendió que, dañado o no, el objeto tenía mucho valor. Seguramente a María Petra le complacería mucho una buena compra. «Te doy 3 monedas», ofreció Dorel. «Es para medicinas». Era evidente que el joven de cabello rojizo decía la verdad. «Necesitamos 4 monedas para poder comprarlas». Dorel dudó, pero las palabras de María Petra repicaron en su cabeza. «Nunca te conmuevas por la palidez, el hambre o la tragedia de los clientes, porque entonces llevarás mi negocio a la ruina». «3 monedas o nada», dijo Dorel. «Está bien», aceptó el joven.
Algo es algo, y ya veremos de encontrar lo que nos falta. Tomó las 3 monedas que Dorel sacó de una lata, saludó y se fue. Dorel se dispuso a sacarle brillo a la nueva adquisición para enseñársela a María Petra cuando ésta regresara de visitar a su tía. Tomó un paño y comenzó su tarea, primero la parte posterior para dejar lustroso el ébano. ¿Qué será esta marca hecha a punzón sobre la madera?, se preguntó el huérfano. Cuando la parte de atrás estuvo impecable, Dorel mojó el paño en alcohol para limpiar el cristal. Entonces el espejo le mostró su rostro casi gris, de tanto encierro. Le mostró sus ojos casi viejos, de no ver el mundo. Dorel intentó sonreír y notó que su boca no recordaba cómo hacerlo. Su corazón comenzó a latir muy fuerte, igual que si tuviera un tambor en el pecho. Tam, 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 tam. ¿Por qué no le había dado al joven las 4 monedas, si el espejo se vendería en más de 10? Tal vez ya se parecía demasiado a María Petra. Mirándose bien, veía hasta los mismos rasgos en su rostro. Pero no quería parecerse a ella. Quería parecerse a su madre. Dorel no la había conocido, pero siempre la había imaginado como una dulce mujer que sabía cantar. Su madre nunca se hubiera aprovechado de un desesperado. Pero María Petra iba a ponerse contenta con una buena compra. Pero el maestro siempre repetía que la estatura de un hombre es la de su corazón. ¿Y su madre? ¿Qué diría su madre? Quizás aún puedas alcanzarlo. Dorel tomó la otra moneda de la lata. Corre, Dorel, corre tan lejos como puedas. No salgas a la calle, Dorel, que los moros buscan cabezas. Dorel, esa guerra acabó hace 3 siglos. Dorel, buscan cabezas. Dorel, hace 3 siglos que buscan cabezas. Que acabó la guerra. No salgas a la calle, Dorel. ¿Qué diría tu madre? Corre, Dorel, corre tan lejos como puedas. Hace 3 siglos buscan cabezas. La estatura de un hombre es la de su corazón. Dorel tomó el espejo para darse coraje. Avanzó unos pasos, solamente abriría la puerta. Tal vez el joven estaba por allí cerca, pidiendo la moneda que le faltaba. Las campanillas que colgaban en la puerta volvieron a sonar. Dorel asomó la cabeza y miró hacia ambos lados de la calle. El joven que acababa de venderle el espejo de ébano no estaba a la vista. Dorel respiró hondo. Podría atreverse a llegar a la esquina. Le daría al joven la 4ª moneda para su medicina y regresaría de inmediato. Volvió a respirar. La tarde olía fuerte. Cerró la puerta a sus espaldas y empezó a caminar. En las historias el tiempo puede volver atrás y saltar hacia adelante. No tiene forma fija ni trazo obligatorio. Alas, eso sí tiene, para volar a su antojo por cualquier cielo. El cielo de hoy, el de mañana, el cielo que aún no comienza y el que nunca terminará. Cuando Atima y Mahoma tuvo 12 años, fue vendida por el señor Fonteso Cabrera y enviada a trabajar a una hacienda en la provincia de Mendoza. A pesar de su triste situación, la niña tuvo ingenio suficiente para ocultar su espejo de modo que nadie se lo quitara. Atima y Mahoma lo mantuvo con ella oculto y a salvo. Años después, Atima y Mahoma obtuvo permiso del amo para casarse con un esclavo de la hacienda. Y en el año 1802 nació una niña. Esta vez, sin importar cómo los amos decidieran llamarla, Atima y Mahoma susurró el nombre elegido al oído de la recién nacida. Se trataba de un nombre que unía las 2 partes de su vida, África y América, las 2 orillas del mar. Te llamaremos Atima Silencio, dijo. El carro de la peste, todo hecho de huesos humanos, llegó a Mendoza y tomó su gran carga de muertos. A veces los esclavos de la hacienda
eran arrojados en él, antes aún de que acabaran de morir. En el carro de la peste se fue el padre de Atima Silencio. Poco después su esposa, Atima y Mahoma, se fue también. Atima y Mahoma se marchó con la luz del día, y algo dijo sobre un barco que le esperaba en el puerto para llevarla de regreso a su tierra roja. Desde entonces Atima Silencio solo pensó en escapar de allí. Una hacienda en la provincia de Mendoza, octubre de 1816. No se lo dijo a nadie, ni a la escudilla donde comía, ni a su sombra, porque Atima Silencio sabía que los rumores de fuga tenían sus propios pies y corrían a casa de los amos. Escaparse no era difícil en aquella vasta hacienda con poca custodia. Lo difícil, lo imposible, le hubiese dicho a algunos esclavos viejos, era evitar que los capturaran casi de inmediato. Era breve la libertad de los esclavos prófugos. Además, le hubiesen dicho los mayores, ¿qué destino podría guardarle a quien se escapaba de su suerte? ¿Dónde encontraría asilo? Fuera donde fuera, sería devuelto al amo para recibir castigo sin nombre. Atima Silencio pasó las noches con los ojos en el techo de paja del barrancón de donde dormía con las demás mujeres. Pensaba que no quería enfermar allí, como casi todas las esclavas, y morir en un camastro sin tener siquiera el consuelo de los tambores, porque el amo los había prohibido. Tam, tam, tam. El ritmo seco y profundo ya no se escuchaba en la hacienda, y con él se había acabado la única alegría de los esclavos. Aquella noche, igual que las anteriores, Atima Silencio puso sus ojos en el techo. Una fuerte tormenta azotaba. El viento arrastraba el paisaje, hojas, polvo y estrellas. Todo se iba con él. Un madero flojo, casi desgajado del techo, golpeaba contra una de las paredes del barrancón. Tam, tam, tam. El sonido se transformó en una orden. Vamos, Atima Silencio, abandona tu camastro y corre afuera. Hay caminos, hay tambores para guiarte. Vamos, este es el momento. Corre, Atima, corre tan lejos como puedas. Atima Silencio tomó de debajo de su almohada de heno el espejo que su madre le había heredado y salió de allí. Caminó sin prisa como si fuera de día y tuviera que ir a limpiar los gallineros y las porquerizas. No miró hacia atrás ni pensó hacia adelante. Solo avanzaba paso a paso, ignorante de su destino. Los gritos estremecieron la madrugada lluviosa. ¡Fuga, fuga! Una partida de hombres con rifles salió a seguir el rastro de la esclava. La lluvia, que aún seguía cayendo, les dificultaba el avance. La mañana era oscura, oscura sus razones, oscura la piel de la prófuga, que respiraba con dificultad a causa del cansancio. ¡Fuga, fuga! Los hombres se separaron para cubrir todo el terreno. A pesar de sus esfuerzos, Atima Silencio no había conseguido alejarse demasiado durante la noche de tormenta. Calzada con sandalias de soga y cuero, varias veces se había caído. Siempre se había levantado. De pronto, te tenemos. Atima Silencio giró hacia sus perseguidores, pero era solo un espino que había enganchado su ropa. Respiró hondo, miró el cielo y siguió avanzando. ¡Fuga, fuga! El hijo mayor del amo iba con la partida. Le divertía cazar esclavos igual que le divertía derribar pájaros. Era bueno, quizás el mejor en captar indicios y huellas que señalaban el rumbo de los prófugos, y se jactaba de ello. En esa ocasión sería muy fácil, puesto que se trataba de una jovencita que sin duda dejaría evidencias por todo el camino. Y el hijo mayor del amo de la hacienda no estaba equivocado. Un jirón de ropa blanca enganchado en una planta espinosa era la señal que necesitaba. Mejor sería no comunicárselo a nadie. Seguiría solo y traería el pescuezo de la prófuga. Su padre le palmearía la espalda orgulloso y su prometida
se llenaría de admiración. El atajo que Atima Silencio había elegido la llevaba a la zona de quebradas rocosas. Quizás eran los tambores los que la estaban guiando hacia la altura. Tam, tam, tam. Atima Silencio comenzó a trepar agarrándose de las salientes, con la esperanza de que la otra ladera la pusiera a salvo de sus cazadores. La quebrada era alta y escarpada, pero igual que antes, ella no miró hacia atrás. Trepó, Atima Silencio, fuga, fuga. Trepó forzando sus piernas delgadas, tensando sus rodillas puntiagudas. Ya casi llegaba a la cima. Vamos, Atima Silencio, hay caminos, hay tambores para guiarte. Vamos, este es el momento. Corre, Atima, corre tan lejos como puedas. Pero cuando la esclava alcanzó la cima, se quedó paralizada. La ladera era, en verdad, una pared vertical, imposible de descender. Ella no era pájaro para volar, ni culebra para arrastrarse. Era una esclava prófuga que cuando intentó volver sobre su camino, vio a la muerte con sombrero de paja, mirándole desde abajo. El hijo del amo la había encontrado y sonreía. Tenía tiempo y posibilidad de pedir ayuda a los otros hombres, pero ¿por qué hacerlo? Eso solo serviría para compartir el mérito que le correspondía solamente a él. Sus piernas eran fuertes, sus botas de cuero podrían mucho más que unas sandalias de cuerda. Sus brazos estaban bien alimentados, así que el hijo mayor del amo subió confiado, mirando el terror de la esclava atrapada ante él y un precipicio. La lluvia torrencial había reblandecido el terreno y sus pies se apoyaban en la roca equivocada, suelta. Se desprendió una roca y arrastró otra roca que arrastró otra roca. Los pies del perseguidor quedaron sin apoyo y su peso fue demasiado para las manos que intentaron sostenerlo de una saliente escasa. El cuerpo del hijo mayor del amo dio tumbos secos mientras caía. La muerte había perdido su sombrero de paja y sonrisa. Ahora yacía boca arriba, con los ojos pálidos. Atima Silencio lo miró desde lo alto. Justo entonces el cielo empezaba a abrirse. El sol estaba allí. El hijo mayor del amo parecía muerto. Quizá los tambores no se habían equivocado. En poco tiempo las nubes se deshicieron. El sol salió con fuerza, despabiló a los animales y sofocó a los hombres con los vapores húmedos que levantó desde la tierra. Los perseguidores de Atima Silencio comenzaban a impacientarse. Se secaba el suelo, escupían y maldecían a la esclava que los obligaba a demorar el descanso y la comida. Ya lo pagaría, ya iba a pagarlo. Uno de ellos, que iba rezagado, se detuvo a beber. Le quedaba muy poca agua, de manera que se vio obligado a sacudir el odre sobre su boca abierta. Así estaba, de cara al cielo, cuando una luz llamó su atención. «Allí, miren allí». Los dos hombres que lo acompañaban siguieron la dirección del dedo extendido, pero demoraron en advertir lo que su compañero señalaba. Sin embargo, después de un momento, una luz zigzagueó entre los árboles. Era indudable que se trataba de señales humanos. El que había descubierto la señal de luz disparó al aire para avisar a quien pidiera ayuda que ya iban en camino. Muchas cosas imaginaron y comentaron entre ellos mientras se acercaban al lugar. Tal vez uno de esos vendedores que llegaba de tanto en tanto con su carreta cargada de mercancías había sufrido un accidente. Podía ser un arriero mordido por una serpiente, o podía ser el mismísimo doctor que visitaba con frecuencia al amo para aliviarle sus dolores de huesos. El que necesitara ayuda. Muchas cosas imaginaron, pero no imaginaron lo que iban a encontrar. De pie en la cima de la quebrada, la esclava prófuga hacía señas de luz con un pequeño espejo apuntando en dirección al sol. Cuando los hombres se disponían a subir por ella, Atima Silencio les señaló el cuerpo que yacía en el fondo del barranco, y luego, como para ahorrarles el trabajo, bajó por sí misma y se entregó. 3 días después, Atima Silencio fue llamada a la casa principal.
El amo la esperaba sentado en un sillón, detrás de un gran escritorio labrado con las esquinas de bronce. Los 3 hombres que la habían hallado estaban de pie a sus espaldas. El amo bebía té porque tenía tiempo. «Sos la que quiso burlarse de mí», afirmó. El amo tenía tiempo, por eso bebía té a sorbos pequeños y ruidosos. «¿Sabes que tu vida y tu muerte caben en la palma de mi mano? ¿Sabes que dejar un prófugo sin castigo es el peor error que un hacendadero puede cometer? Pero salvaste la vida de mi hijo. El médico dice que volverá a ser el de antes, y yo digo que volverá a ser el mejor cazador de esclavos prófugos». El amo bebía el tiempo como si se tratara de un té muy caliente. «Las mujeres son débiles, siempre lo digo. La prometida de mi hijo y mi esposa me han pedido por vos. Desean y suplican que en compensación por lo que hiciste te dé la libertad que tanto quieres. ¿Y sabes qué haré yo? Les voy a dar el gusto». Atima Silencio se tambaleó en su lugar. Las lágrimas que había retenido al borde de los ojos se derramaron. «Les daré el gusto, claro que sí. Sos libre desde este mismo instante, y hasta una carta te voy a dar para que nadie te traiga de regreso. Pero escucha bien esto. Vas a volver pronto, vas a volver suplicando. ¿Cómo te imaginas la libertad, desgraciada? Anda nomás, que ya te voy a ver con la mano extendida». El amo bebía té, el amo tenía tiempo. Atima Silencio abandonó la habitación caminando de espaldas. Esa misma tarde, ella y su espejo salieron de la hacienda hacia la libertad. España, Providencia de Valencia, octubre de 1818. El sol ocupaba todo el espacio y, sin embargo, no hacía demasiado calor. Al principio, la luz fue dolorosa para los ojos desacostumbrados de Dorel, que debió cubrirse y parpadear antes de poder distinguir las formas. «Hasta la esquina», se dijo, pero la esquina parecía tan lejana como el horizonte. La esquina era un mundo desconocido y lleno de todos los peligros que María Petre le había enumerado sin cesar durante años. Los moros, las moscas venenosas, los gitanos, la fiebre amarilla, la fiebre negra, los rayos que caen del cielo despejado, las grietas que pueden abrirse de pronto bajo los pies de las personas, las manadas de perros salvajes y otros muchos peligros horrendos que esperaban cerca afilando los dientes. El miedo le endurecía las piernas, le humedecía la nuca. Sin embargo, decidió avanzar hasta la próxima esquina. Solamente unos pasos, apenas unos pasos, y volvería de inmediato a la seguridad del negocio de antigüedades. De cualquier modo, no podía demorar demasiado, porque María Petra tenía calculada la visita mensual a la casa de la tía, y pasara lo que pasara, iba a regresar puntualmente. «Hasta la esquina», se animó Dorel a sí mismo. Si encontraba al joven de cabello rojizo, que había ido a venderle el espejo, bien, le daría la 4ª moneda, que antes le había negado. Y si no lo encontraba, mala suerte. Entonces olvidaría el asunto. Dorel dio un paso corto y vacilante. Nada ocurrió. Dorel dio otro paso, y 3, y otro, y 5, y 6, y otro, y 9, y 10, y otro. Ya estaba a más de 10 pasos de la puerta de la casa de antigüedades. Quizá con otros 10 pasos podría alcanzar la esquina. En eso estaba cuando de pronto un hombre vestido con un traje oscuro apareció en la calle, avanzando hacia él. Dorel quedó paralizado. ¿Sería un moro? Seguramente no, porque los moros tenían la piel negra. ¿Tendría alguna fiebre que le contagiaría pasando a su lado? ¿Y si se trataba de un gitano? Entre tantos pensamientos, Dorel solo atinó a apoyarse contra el muro de piedra, con la cabeza metida entre sus brazos. Allí estuvo inmóvil, esperando que ocurriera lo inevitable. Los pasos del hombre sonaban cada vez más cerca. Ya casi estaba allí. Un gitano, un apestado por la fiebre amarilla, un rayo. ¿Te sucede algo, muchacho? ¿Puedo ayudarte? La voz del hombre sonó cordial, y cuando Dorel asomó sus ojos sobre los brazos,
vio una sonrisa sin colmillos. ¿Quieres que te acompañe a tu casa?, continuaba diciendo el hombre de traje oscuro. Dorel negó con la cabeza. ¿Buscas a alguien? La cabeza de Dorel dijo que sí. ¿Y a quién buscas? A un joven de esta estatura que necesita una moneda. ¿Un joven de cabello rojizo? Sí, señor, de cabello rojizo. Pues creo haberlo visto en la plaza principal. Si corres lo encontrarás. El hombre se quedó esperando que Dorel partiera, un poco por eso y otro poco por el sol. Dorel comenzó a correr. Lo hizo sin saber siquiera dónde quedaba la plaza principal. Corrió sin ritmo ni fortaleza, pero corrió. Muchacho, lo llamó el hombre. Que tengas suerte. Y suerte tuvo, porque la plaza apareció ante sus ojos. En la plaza principal había matas de flores coloridas. Dorel se quedó boquiabierta ante ellas y pensó en agacharse a olerlas, pero cuidado, allí podía esconderse un nido de las moscas venenosas. De pronto el corazón de Dorel volvió a acelerarse. Estaba en la plaza principal y no entendía cómo se había atrevido a llegar tan lejos. Era mejor que regresara. Al fin el joven que le había vendido el espejo no estaba a la vista. Al recordar el espejo, Dorel se llevó la mano al bolsillo donde lo había guardado. Llamó una voz a sus espaldas. Dorel giró espantado. Una anciana de mantilla negra le tendía la mano pidiéndole que lo ayudara a cruzar un charco. Darle la mano a un extraño. María Petra le hubiera vaticinado una muerte casi segura por contagio. Pero la anciana estaba impaciente. Muévete, que no tengo todo el día del mundo. ¿O será que no te enseñaron a respetar a los mayores? La mano de Dorel se extendió vacilante hacia la anciana, que se agarró con increíble fuerza y cruzó el charco con poca dificultad. Creo que deberías estar haciendo algo de provecho, dijo la anciana, en lugar de estar haraganeando en la plaza. Busco a alguien. Dorel se sintió obligado a dar explicaciones. No me diga, ¿y a quién buscas? A un joven de cabello rojizo que, según creo, debe estar pidiendo una moneda. Tienes suerte, acabo de verlo. El provecito está en el puente. Pide para la medicina. Pero nadie le ha dado nada, ni yo pude hacerlo, porque soy demasiado pobre. Si tú tienes una moneda para darle, ve a buscarlo. Es que no puedo, comenzó a decir Dorel. Aquella anciana no tenía paciencia ni ganas de discutir. No vengas con que no puedes. Claro que puedes porque tienes 2 piernas. Ve al puente enseguida. No discutas con alguien que podría ser tu abuela. Corre, corre. Un poco por la determinación de la anciana y otro poco por el sol, Dorel tomó rumbo al puente sin saber siquiera dónde quedaba. Pero el puente apareció ante él. Era una arquitectura sobria que cruzaba sobre un río angosto y poco caudaloso. En aquel lugar el mundo parecía un remolino. Dorel veía y escuchaba cómo se ve y se escucha en las pesadillas, lejos y cerca. Las formas y los colores se le echaban encima y luego se alejaban como arrastrados por un viento. Los ruidos de la ciudad atronaban en sus oídos y enseguida se desvanecían sin dejar eco. Dorel giró la cabeza hacia el lado y hacia el otro. Tampoco estaba allí el joven de cabello rojizo. A esas alturas Dorel había perdido el sentido del tiempo, de modo que ya no calculaba cuántos minutos tenía para llegar a casa antes de que lo hiciera María Petra. Pocos, muy pocos, eso era seguro, así que cuanto antes iniciara el regreso sería mejor. Buenos días. Una muchacha que tendría más o menos su misma edad lo saludaba y le sonreía. Llevaba colgado del brazo una canasta cubierta con un mantel blanco. Vendo panecillos de anís. ¿Quieres comprar? Dorel recordó los cuadros al óleo que había en la casa de antigüedades y que él solía mirar largamente. Aquella muchacha parecía salida de uno de ellos. Si tienes una moneda, compra un panecillo, insistió la muchacha de largo cabello ondulado. Están recién horneados, te gustarán. Tengo una moneda, pero no puedo gastarla, respondió Dorel. ¿Y por qué? La muchacha no dejaba de sonreír.
porque debo dársela a un joven de cabello rojizo que la necesita para comprar una medicina, completó la vendedora de panecillos de anís. ¿Cómo lo sabes? Lo sé porque acabo de verlo en el puerto. Casi lloraba el pobre. Yo le di uno de mis panecillos para que al menos no tuviera hambre. Es una suerte saber que tú vas a darle esa moneda. Dorel sonrió también por primera vez en ese día, por primera vez en mucho tiempo. Anda, lo animó la joven, y si quieres, regresa otro día para que conversemos. Estoy siempre aquí vendiendo panecillos. Un poco por el sol, pero más por la blanca sonrisa de la vendedora, Dorel empezó a andar. Sintió tras de sí la mirada de la joven, y eso lo obligó a caminar sin mostrar vacilaciones. Ese viento que llegaba a su nariz, con olor a madera húmeda y a pescado, debía venir del puerto, pero ¿podría llegar allí, entregar la moneda y regresar a tiempo? Moros, gitanos, fiebre amarilla, rayos, perros salvajes. Posiblemente la distancia que había entre Dorel y la casa de antigüedades hacía que la voz de María Petra se escuchara con debilidad. Al fin llegó al puerto. Aquello sí que era un mundo entero, desordenado, sucio, maravilloso. Un mundo lleno de gente y de gritos, donde sería casi imposible encontrar al joven de cabello rojizo. Un barco se alejaba y a Dorel se le llenaron los ojos de lágrimas. Alzó la mano y saludó. El barco hizo sonar la sirena y el pobre Dorel, que apenas estaba conociendo el mundo, creyó que el barco le estaba respondiendo. Como sea, decidió que era momento de volver. Demasiada suerte había tenido hasta ese momento, pero mejor no abusar de ella. La buena suerte es una pizca de pimienta, te acercas a ella para olerla, estornudas y la haces volar lejos de ti. Eso decía siempre María Petra. Un montículo de piedras le dio una idea a Dorel, que ya se sentía capaz de sostenerse sobre sus piernas. Subiría hasta allí para ver si divisaba al joven. Si lo hacía, bien, lo llamaría para darle la moneda. Pero si no lo veía, entonces regresaría de inmediato. Subió, miró hacia aquí, miró hacia allá, y nada. Era momento de volver. Mientras descendía, recordó el pequeño espejo. Con el valioso objeto lograría reducir el castigo de María Petra. En lugar de 3 meses de trabajo doble y media ración de comida, serían 2 meses y 25 días. Dorel tanteó su bolsillo. El espejo seguía a salvo. Dorel pensó que tenía sed y tomó el camino de regreso. ¿Dónde vas, jovencito? ¿Te atreves a pasar con sus ruidosos zapatos sin notar que aquí hay un poeta buscando versos? Disculpe, dijo Dorel, que conocía sobre los poetas gracias al maestro. Es muy fácil pedir disculpas, pero los inigualables versos que comenzaba a tomar forma en mi cabeza, esos ya no están. Tal vez regresen, se atrevió a responder Dorel. Entonces la ira del poeta fue tanta que se lanzó de la roca en la que estaba sentado y tiró sus papeles al viento. Jamás, gritó. Los versos jamás regresan. Son como los ríos. ¿Has visto tú un río que regrese? Dorel pensó que había muchas cosas que jamás regresaban. Lo pensó, pero no lo dijo en voz alta. Sin embargo, algo debió pasar en su rostro que conmovió al poeta. Supongo que al menos habrás tenido un motivo importante para molestarme con tu presencia. Dorel se sintió feliz de tener una buena razón para dar. Sí, señor. Busco a un joven de cabello rojizo. En el monasterio, lo interrumpió el poeta. Allí estaba golpeando la puerta. Ahora marche y deja que mis versos regresen. Pero señor, usted acaba de decir que los versos no regresan. ¡Fuera! Un poco por el alarido y un poco por el sol, Dorel se marchó sin decir ninguna otra palabra. El monasterio era una construcción de piedra rodeada de grandes árboles. No todas las puertas cerradas son iguales. Algunas hay que imponen respeto, de modo que llevan a quedarse parado ante ellas con la mano extendida, sin atreverse a llamar.
Ante esas puertas, el viajero se pregunta repetidas veces si el motivo que lo llevó hasta ellas vale tanto como para molestar a quienes estén detrás, ocupados en graves tareas. Exactamente así estaba Dorel cuando alguien le habló desde arriba de un árbol. ¿Qué buscas, hijo? Qué bien sonó aquella palabra en boca del monje delgado y barbudo que ahora bajaba del árbol con increíble agilidad. Me gusta la sombra, explicó el monje, y luego repitió su pregunta. ¿Qué buscas? En esa oportunidad, Dorel sacó el espejo de su bolsillo y se lo mostró al monje. Un joven de cabello rojizo me vendió este espejo y yo le debo una moneda. ¿Se trata de un joven que necesita una medicina? Sí, dijo Dorel, ese mismo. Puedes estar tranquilo. El muchacho estuvo aquí, le dimos lo que necesitaba y algo más. Por cierto, estaba muy agradecido hacia la persona que le había comprado el espejo, y por lo que veo, esa persona eres tú. Yo soy, sí. Dorel no quería marcharse de aquel lugar sombreado y fresco. El monje se quedó mirándolo con atención, sacó las manos de las mangas de su túnica marrón y acarició la cabeza de Dorel. Parece sediento, dijo. Es verdad, vengo caminando de muy lejos. El monje sonrió. Quizá, dijo, porque lo lejos y lo cerca depende del caminante. Un rato después, Dorel bebía un tazón de leche fresca en una sala del monasterio. Con una mano sostenía la taza y con la otra el espejo que un rato antes le había mostrado al monje. Cierto que tenía sed, Dorel, dijo el monje barbudo, que para ese momento ya sabía el nombre de su invitado. Sí, señor, tenía. El monje parecía tener una idea repentina. Iré a prepararte una vianda con galletas y frutas, ya que dices que tu camino es tan largo. Mientras tanto, mira y curiosea a tu gusto. Dorel caminó por la sala. No había allí demasiado para ver, excepto unos muebles enormes de madera gruesa y sobre ellos algunos libros. Una bandeja de plata, un crucifijo, papeles y tinta. De pronto los ojos de Dorel se abrieron como frente al mejor de los paisajes. Estaba sobre una repisa adosada al muro. Parecía reconocerlo y esperarlo. Dorel dejó el espejo que aún sostenía y tomó el precioso objeto con cuidado, aunque sin temor. Lo apoyó sobre su hombro izquierda, rasgó el aire. Sonó un acorde de violín en el monasterio, y para todos aquellos que lo escucharon fue evidente que la mano que lo tocaba poseía una virtud singular y asombrosa. Detrás de la puerta, el monje escuchaba con todo su cuerpo y asentía. En el espejo, colocado sobre la repisa, se reflejaba el rostro resplandeciente de Dorel. El joven sonreía, y eso es lo mismo que decir que sonreía el espejo, el pequeño espejo enmarcado en ébano. A fines de 1816, en América del Sur, un ejército se preparaba para cruzar las montañas. Atima Silencio caminó por una ciudad convulsionada, que no tenía tiempo ni oídos para una pequeña esclava liberta. Pidió trabajo y no se lo dieron. Nadie quería cargar con una esclava que ya había probado la libertad. Era un riesgo demasiado alto y era también un mal ejemplo para los esclavos propios. Atima Silencio caminó día y noche, obteniendo apenas y a veces una limosna que le permitía alimentarse. Tanto anduvo que finalmente el día y la noche fueron una misma cosa para ella. Pero el hambre tiene sus habilidades y el olfato es una de ellas. Atima Silencio sintió olor a carne asada y fue tras él. Provincias Unidas de Sudamérica, campamento militar en Mendoza, noviembre 1816. Se ocultó en la oscuridad que rodeaba a la hoguera. Su corazón decía una cosa y su estómago otra. Cerca, un hombre tocaba la guitarra y cantaba una copla sobre un hombre que cantaba una copla. Otros hombres iban y venían ocupados en quehaceres que Atima Silencio no podía distinguir.
De tanto en tanto sonaba una voz o una carcajada. A un costado de la hoguera, sobre un brasero de hierro, se reconocían restos de carne y grasa. Atima Silencio debía decidir entre su hambre y su miedo. Y el hambre, claro, pudo más. La primera reacción de los hombres, al verla aparecer, fue de absoluta indiferencia. Con tanta penumbra, creyeron que se trataba de una de las pocas mujeres que ayudaban a diario a los preparativos para la campaña. Las conocían a todas, viudas en su mayoría, decididas, escandalosas y mal habladas, como marineros de un barco carguero. Pero pronto, uno de ellos observó la novedad y con un grito llamó la atención de sus compañeros. Todos giraron a mirarla. Algunos pensaron que todavía era una niña, otros, en cambio, pensaron que ya había dejado de serlo. Atima Silencio tenía puestos los ojos en el brasero, donde chirriaban los restos de asado. «Acércate», y ella avanzó un poco. «Si querés comer, tenés que acercarte más. No tengas miedo, vamos, acércate». Los trozos de carne se apretaron en la hoja de un cuchillo pequeño y filoso. «Tomá». Atima Silencio comió con avidez. Si su madre hubiera estado allí, le habría dado un reto de esos que no terminaban nunca. Pero su madre no estaba para retarla ni para protegerla. Uno de los más jóvenes se acercó a ella. «¿Cómo te llamas? ¿De dónde venís? De seguro sos una esclava prófuga. ¿Tenés miedo?» Se acercó un poco más. «Sos bonita, ¿sabés?» Tomó coraje en la risa de sus compañeros. «¿Qué es lo que llevas colgado en el cuello? Déjame verlo». Sin embargo, no alcanzó a tocar el espejo cuando algo lo detuvo en seco. Dos jinetes se aproximaban. Aquellos hombres debieron reconocer alguna señal porque de inmediato se levantaron. Acomodaron sus ropas y su aspecto. Los recién llegados traían linternas de aceite, con las que recorrieron el grupo rostro por rostro. «¿Quién es esta niña?». El que preguntó tenía autoridad sobre ellos y sobre muchos otros. ¿En verdad la madre de Atima Silencio no estaba allí para protegerla? Las explicaciones que recibió el jinete fueron entrecortadas y no dijeron mucho. «Llévenla con las mujeres. Ellas sabrán tratar a una niña asustada y hambrienta mucho mejor que nosotros. ¿No lo creen así, soldados?» «Sí, señor». Así comenzaron para Atima Silencio los pocos días de sosiego y alegría que aquel lugar podía darle. Tuvo alimento y hasta alguna compañía. Las mujeres le dieron trabajos y conversación, pero nunca dejaron de advertirle que muy pronto el ejército partiría y cada quien seguiría su propio rumbo. Atima Silencio conoció el nombre y el rango del jinete que la había ayudado. Solamente 2 veces volvió a verlo y siempre de lejos. Hubo, sin embargo, una tercera oportunidad que Atima Silencio no dejó pasar. «Buenas tardes, señor». Fue duro el gesto del hombre que se vio obligado a levantar la mirada de sus papeles. No reconoció a la joven que estaba días atrás junto a la hoguera y jamás iba a reconocerla. «¿Qué buscas aquí?» «Sé que usted necesita muchas cosas para su ejército y yo tengo...». «No es mi tarea recaudar las donaciones. Afuera te van a indicar a dónde llevarlas». Una tos seca interrumpió la malhumorada respuesta. «Alce los brazos, señor», dijo Atima Silencio. «Alce los brazos y diga, con Dios se va la tos». El hombre se sirvió agua de una jarra que había a su lado, bebió un sorbo y no pudo evitar sonreír. «Vamos a ver qué tenés para donarle al ejército». El rostro de Atima Silencio era un carbón encendido. «Este espejo, señor». Entonces Atima Silencio atropelló las palabras. «Viene de África, señor. La madre de mi madre se lo dio a mi madre y mi madre me dijo que su madre...». «Despacio, que con tantas madres ya no comprendo lo que decís».
Después, como si no estuviera interesado en la historia, el hombre cambió el tema. ¿Y para qué crees que podría servirnos un espejo? Atima Silencio respondió enseguida. Para hacer señas de luces, señor. Yo las hice y con eso salvé la vida del hijo de mi amo, que por eso me dio la libertad. Vaya. Pero una vez más, la conversación de la joven no logró captar la atención del hombre, que con apariencia distraída miraba el espejo que sostenía en la mano. ¿Sabes lo que es un salvoconducto?, preguntó de repente. Atima Silencio negó con la cabeza. En medio de una guerra es necesario que los mensajeros que se trasladan de un sitio a otro lleven consigo algo que los identifique, una señal, algo que nos indique que se trata de un amigo, ¿me entendés? Sí, señor, entiendo. Mirá lo que vamos a hacer para darle a este espejo un buen destino. El general José de San Martín tomó un estilete y grabó su firma en la parte inferior del dorso del espejo. La madera de ébano quedó marcada para siempre. Ya está, dijo. Ahora es un salvoconducto y tendrá trabajo en esta guerra. Atima Silencio estaba feliz. Gracias, señor. Te prometo que lo llevará uno de mis mejores mensajeros. Pocos días después, las barrancas se levantaron y los hombres partieron. Cada quien tomó su rumbo como habían advertido las mujeres. Para Atima Silencio se habían terminado los días de sosiego y alegría que aquel lugar había podido darle. Chile, ciudad de Talca, 18 de marzo de 1818. Atardecía en la ciudad de Talca y en las afueras del ejército del general San Martín acampaba con la intención de pasar allí la noche. Los soldados debían comer y descansar para enfrentarse al enemigo al día siguiente. Frente a una posta de la ciudad chilena, un viajero detuvo su caballo. Le quedaba muy poco para llegar a su destino, pero el caballo le pedía agua y reposo para seguir andando. El viajero pensó que la posta era un buen lugar y se detuvo. El sitio estaba vacío, excepto por un reducido grupo de realistas sentados alrededor de una mesa. El hombre agachó la cabeza y trató de todas formas de pasar desapercibido. Al fin era un paisano más que se detenía por un plato de comida caliente. El recién llegado pidió su cena, con pocas palabras. No se quitó el sombrero ni giró a mirar a los realistas, que en su mesa susurraban y reían. Pero aunque aparentaba indiferencia, el paisano tenía los sentidos adiestrados de un mensajero, vista, olfato y oído. Advirtió que 2 de ellos tenían grado de sargento, los otros 3 eran soldados. Se hizo levemente hacia atrás y de a pedazos fue entendiendo el sentido de la conversación. Es grande nuestro general Ordóñez. Dispersos o dormidos. Apuesto a que mañana estaremos aquí mismo celebrando. El paisano empezaba a comprender. Un ataque sorpresivo se preparaba para esa noche contra el ejército de San Martín, que descansaba en Cancha Rayada. Se llevó la mano al pecho para tantear el espejo que lo identificaba como mensajero. Debía apurarse para llegar a tiempo. Llamó al posadero, pagó la comida que ni siquiera había probado y se dispuso a partir. Sin embargo, antes de que pudiese abandonar el lugar, uno de los sargentos se dirigió a él. Tú, ¿tan rico o tan bobo eres que pides comida y no la tocas? Ni tan rico ni tan bobo, la comida es mala, dijo el paisano y procuró dar fin al asunto. Nosotros podemos comer aquí, entonces tú también puedes. Si algo necesitaba el mensajero para asegurarse de que había entendido bien la conversación anterior, era observar lo que cenaban los realistas. Solamente una jarra con agua y unos tazones de caldo. Eso indicaba que aquella noche necesitaban estar sobrios. Quizá le moleste nuestra presencia, terció el otro sargento. Eso no, respondió el paisano. Quien va a entrar a un campo de batalla tiene el ánimo alterado y la sangre ansiosa. Sabe que de cualquier modo, matando o muriendo, estará obligado a tratar de cerca con la muerte. En cambio, no sabe si regresará.
y el miedo a veces se coloca la máscara de la burla y de la prepotencia. «Acércate y prueba un poco de caldo», dijo el que había hablado primero. «Prefiero retirarme, pero yo prefiero que te acerques a tomar caldo, criollo sucio». El realista golpeó la mesa con furia. El mensajero tenía un único objetivo: salir de allí y galopar hasta el campamento para dar aviso al ejército libertador. Por eso no dudó en quedar como cobarde ante los realistas y hacer en silencio lo que le ordenaban. «Si usted me lo pide». Antes de que pudiese cumplir la orden, cuando se inclinó para alzar el tazón, uno de los realistas vio el espejo colgado en el cuello. «Miren al paisano llevando chucherías de mujeres». La carcajada de todos los otros acompañó el comentario. «¿Tan buena cara te crees?». El sargento realista sostenía el espejo, obligando al paisano a permanecer inmóvil, hasta que de un tirón cortó el cordón que lo sostenía. Entonces lo dio vuelta para observarlo. Entonces su rostro cambió súbitamente. Entonces habló de otro modo. «Conozco este trazo. Lo vi en el salvoconducto de unos que traían correspondencia militar hacia Chile. Entre ellos había un indiano que nos hacía de informante». El sargento realista se puso de pie. Detrás de él lo hicieron los demás. El mensajero intentó desarmar la sospecha. «No sé si será lo que usted dice, pero gracias a esa rotura me lo vendieron barato y se lo llevo a mi esposa para que me perdone la demora en llegar». Algunos realistas parecieron creerle, pero no todos. «Tu esposa tendrá que esperar un poco más. Te vienes con nosotros al cuartel para que el general Ordóñez vea tu espejito, a ver si dices la verdad». «Le suplico, sargento». «Un carajo». El sargento se quedó con el espejo. Todo estaba dicho. Los realistas se apartaron hacia donde colgaban sus casacas, sus gorras y hasta algunas de sus armas para tomar todo y marcharse con el prisionero. El mensajero del ejército libertador soñó que era posible. Tenía que aprovechar un descuido de los realistas para escapar de allí. La oscuridad de la noche que comenzaba iba a ayudarlo. Llegaría hasta el caballo atado a un poste cercano, montaría y saldría al galope. Los realistas no iban a reaccionar a tiempo. Cuando saliera, él ya estaría lejos, fuera del alcance de las balas. Casi sin darse cuenta, el mensajero hacía mientras soñaba mientras hacía. Con un movimiento rápido y sorpresivo salió de la posada. Oscurecía, corrió hacia el caballo, desató el amarre y montó, pero hasta allí llegó su sueño. 2 balazos entraron en su cuerpo y entonces la noche y él fueron la misma cosa. Aquella misma triste noche, un ataque sorpresivo sembró pánico y sangre en Cancha Rayada. ¿Quién dice que los objetos no hablan? Lo hacen. Pueden hacerlo a través de sus mínimas grietas, de los sitios donde están desgastados. Hablan a través de los matices del color que alguna vez tuvieron. Cuentan sus historias como si fueran antiguos mapas que los expertos deberían descifrar. Esto es bien sabido por los arqueólogos y por los poetas. El pequeño espejo de ébano lustroso que había nacido en África como un regalo de boda que Mahoma hizo a Tima tenía mucho más para contar. Provincia de Mendoza, año 1821. Después de la partida del Ejército Libertador hacia Chile, comenzaron para Tima Silencio años difíciles. Solo conseguía trabajos duros y temporarios, que le desgastaban la salud y no le dejaban a cambio mucho más que comida y un techo compartido. Supo de la derrota en Cancha Rayada. Más tarde se alegró con las victorias, pero las victorias de la libertad aún le eran ajenas y en nada aliviaban su situación. Su último trabajo había sido descarnando cueros en una curtiembre durante la temporada, pero había acabado semanas atrás. Ahora Tima Silencio deambulaba nuevamente por la ciudad, sin dinero ni refugio, bajo un cielo amenazante. Era invierno, la vida empeoraba, anochecía, la vida empeoraba, ladraban perros ajenos y el propio estómago era una boca sollozante.
Las casas iluminadas por lámparas de aceite, donde era simple imaginar cacerolas llenas y mesas tendidas, estaban tan cerca y tan lejos, pero tan lejos. La vida empeoraba. Atima Silencio golpeaba puertas, pedía comida a cambio de trabajo. Las respuestas que recibía eran agrias y violentas. ¿Qué buscas a estas horas? Nada, no hay nada. Y que no te vea más por acá, ¿entendiste? Tam, 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 tam. La esperanza llegó cuando el dueño de una casa importante salió hasta la verja y le habló con gentileza. ¿Estás buscando ayuda? Sí, señor, tengo hambre y puedo trabajar a cambio de comida. El dueño de la casa entrecerró los ojos. Sos una esclava liberta, ¿no es verdad? Así es. El rostro del hombre se transformó, aunque su modo siguió siendo amable y elegante. Entonces vas a tener que arreglártelas con tu libertad. Vos la quisiste, ahora la tenés. Esta es la libertad. Llenate la panza con tu libertad y abrigate con tu libertad. Atima Silencio siguió caminando por la calle adoquinada. Una de sus lágrimas vivió un poco más, porque se enganchó en un pellejo de su boca reseca y lastimada. Se detuvo ante otra casa importante. Quizás allí necesitaran servidumbre. Muchas de sus ventanas estaban iluminadas, y Atima Silencio se atrevió a tocar la campanilla. Lo hizo y juntó sus manos para pedir suerte aquella vez. La respuesta de su llamado avanzó en 4 patas desde el fondo del parque. 2 perros oscuros saltaron sobre la verja, con una ferocidad que la obligó a retroceder. Enseguida los perros de la cercanía se sumaron, y en pocos instantes la calle se llenó de ladridos roncos. Una silueta apareció en una ventana de la planta superior. Estuvo allí un momento y desapareció. Atima Silencio llegaba al límite de su fuerza, y las palabras que el amo de la hacienda le había dicho el día que le dio la libertad volvían sin cesar a su memoria. Escucha bien esto. Vas a volver pronto. Vas a volver suplicando. ¿Cómo te imaginas la libertad, desgraciada? Anda nomás, que ya te voy a ver con la mano extendida. El amo tenía razón. La libertad era atroz, era amarga. Por favor, Dios, quiero volver a la hacienda, pensó Atima Silencio. Según parece, hay dones para cada uno. Dicen que cada persona tiene el suyo, aunque a veces no sea fácil reconocerlo. Hay casos de personas que no quieren, no saben o no pueden advertir cuál es la gracia, la virtud que traen consigo. A veces la descubren después de dar rodeos y hacer intentos de todas clases. Otras veces, en cambio, el don se hace evidente muy pronto. Dorel fue el típico caso de alguien que no parecía demasiado bendecido por la vida. Huérfano desde muy pequeño, ni demasiado bello ni demasiado saludable, sin un centavo en el bolsillo, y para peor, criado hasta los 17 años entre las paredes de un anticuario. Un joven solitario que se asustaba hasta de las aves que se posaban durante las primaveras en las ventanas altas de la casona de María Petra. Pero dicen también que el destino tiene sus caminos para el que se atreve a andarlos. Y andando, Dorel llegó a la esquina, a la plaza, al puente, al puerto, al monasterio y al violín. En pocos años, su inusitada virtud y su ardiente trabajo dieron frutos. España, un teatro en la ciudad de Madrid, año 1822. Una mujer se quitaba los guantes ya sentada en una butaca de excelente ubicación. Aquella era su última noche en Madrid y había decidido asistir a un concierto que brindaba una reconocida orquesta de la ciudad. La velada prometía además la presencia de un joven y muy virtuoso violinista. La mujer vestía con cuidada elegancia. Lo único que hubiese podido llamar la atención en ella era su capa demasiado abrigado para la primavera española. Aún quedaba mucha gente por entrar, buscar sus lugares y acomodarse en ellos. Mientras esperaba el inicio de la función,
la mujer tomó los guantes que acababa de quitarse y comenzó a jugar con ellos como si fuesen otras manos, unas manos queridas y lejanas. Laureana, Inés, Anita, esos no. Matilde, Remedios, esos tampoco. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? Muchos, sin duda. Era cuestión de hacer memoria. Algunos años después de la partida de Atima y Mahoma, sus padres encontraron un buen candidato para ella. Nunca le faltarían esclavos ni pianos, le dijo su padre. Y en eso no se había equivocado. Pero ¿cuánto tiempo exactamente? ¿Cuántos años? Debió haber sido en 1791 cuando su familia sufrió aquel traspié y se vio obligada a vender partes de sus bienes. Ella tenía 12 años y se casó al cumplir los 19. Entonces pasaron 7 años desde que Atima y Mahoma fuera llevada a una hacienda en la provincia de Mendoza, hasta el día de su boda. Luisa, no. Esperanza, tampoco. Y ese extraño nombre que había elegido, ¿sería cierto que el espejo se lo había dictado? ¿Cuántos años? 7. Después llegaron sus 2 hijos varones, que crecieron tan rápido como álamos. Juana, Jesusa, no, tampoco. La mujer recordaba con nitidez que en tiempos de revolución ella había añorado más que nunca la felicidad de su niñez. Quizás fue porque a su alrededor todo cambiaba, y los pianos y los esclavos eran recuerdos permanentes de su tristeza. Una tarde de invierno enviudó, y nada cambió demasiado. Ahora ella unía en el recuerdo su infancia y la revolución, los dos momentos en que pudo escuchar el ruido de su sangre y el ruido de la sangre de los otros. ¿Cuánto hacía de eso? Los hijos, la viudez. Sin embargo, algo más tuvo que suceder para que ella se decidiera a tomar el mando de su vida. Y fue una noche en que despertó con poco aire. Se levantó de la cama como pudo, abrió las ventanas y vio que el aire de afuera tampoco le alcanzaba. Al fin había llegado el tiempo en que iba a decidir por sí misma. Ni por sus padres, ni por su esposo, ni por sus hijos. Ni siquiera por el médico, que no le recomendaba en su estado de salud un viaje tan largo. Como si volviera a su infancia, como si volviera a los días de 1810, Raquel Fonteso y Cabrera quiso ser feliz. Un solo de violín la devolvió a la realidad. El concierto había comenzado sin que ella lo notara. Raquel reparó en la extraordinaria destreza del violinista y reparó en su aspecto de liebre asustada. El joven músico tenía, sin embargo, la inigualable belleza que toman las personas cuando están apasionadas en algún quehacer. En el pasado, ella hubiera podido amar a un joven como aquel, aunque él no hubiera podido darle pianos ni esclavos. ¿Cuánto tiempo había pasado? Josefina, Gracia, Rosaura, esos no. Beatriz, ese tampoco. Cuando acabó la función, el público aplaudió con fervor poco usual. Sin embargo, la primera en hacerlo de pie fue una mujer que aparentaba unos 50 años y vestía ropa elegante. Los mejores comentarios se los llevó el joven violinista. Tan joven se escuchaba. Un verdadero talento, decía la gente mientras abandonaba la sala. Dorel estaba en su camerín quitándose la ropa de cena. A pesar de su nueva situación, seguía siendo un joven tímido que aún mantenía ciertas costumbres del miedo. Sobresaltarse, por ejemplo, como lo hizo cuando oyó 2 golpes en la puerta de su camerín. Antes de que pudiera responder, la antigua vendedora de panecillos de anís, que ahora era su mejor amiga y su asistente, abrió la puerta y asomó la cabeza. «Alguien desea verte, Dorel», y agregó, «No pongas esa cara de susto. Se trata de una señora que, según creo, se emocionó mucho con tu violín y desea felicitarte. ¿Puedo hacerla pasar?» Dorel sonrió esperanzado. ¿Qué otra señora podía ser la que insistiese en saludarlo? Seguro era ella, que se había enterado por algún cliente o por el periódico
o quizá se lo había dicho la tía en sus visitas mensuales. Dorel se acomodó el cabello y se preparó para abrazarlo. Con permiso. Pero la mujer que entró en su camerín no era María Petra. Pase, por favor, dijo Dorel, sin poder disimular su decepción. Parece que esperaba otra persona. Disculpe, murmuró Dorel avergonzado. ¿Se trata de su novia? La mujer hablaba con la seguridad de una gran dama. No. ¿De su madre entonces? Dorel demoró un poco en responder. Bueno, quizás lo más parecido a una madre que conocí. Ya veo, dijo la mujer y continuó. Estará usted cansado y yo no quiero importunarlo mucho. Solo quise decirle que su violín tiene alma. Gracias, señora. Y algo más, ya que es usted tan gentil. Raquel sacó un pañuelito de su bolso de mano. ¿Podría escribir su nombre aquí? Por supuesto. Dorel no estaba acostumbrado a semejantes pedidos y enrojeció. Permítame que busque tinta y pluma. Raquel hablaba y miraba con curiosidad a su alrededor. Sabe, dentro de algún tiempo voy a emprender un largo viaje y estoy reuniendo algunas prendas preciosas que llevaré conmigo. Gracias, señora, repetía Dorel confundido por los elogios. Es usted demasiado amable. No es amabilidad. Puede estar seguro de que es puro agradecimiento. Le decía que su violín... Pero de pronto, la dama se interrumpió. Su rostro perdió el color y cambió el aspecto. Comenzó a caminar sin decir palabra hacia una mesa donde Dorel había depositado sus pertenencias. Tomó el espejo con temor, murmurando pensamientos. No es posible, mi Dios, ¿cómo podría? Hizo un esfuerzo para reponerse y preguntó, con claridad, ¿es suyo? Era difícil decir, según el tono de su voz, si estaba asombrada, enojada, triste o todo al mismo tiempo. ¿Por qué tiene usted el espejo de Atima y Mahoma? ¿De quién? Ahora sí, Dorel no comprendía nada. La llamamos Silencio, luego ella me dijo que su nombre era Atima y Mahoma. Raquel volvió al primer asunto. Pero este es su espejo, lo reconocería entre millones. Compré este espejo a un joven de cabeza rojiza, es decir, no terminé de comprarlo. No puedo entenderlo, volvió a decir la dama para sí. No puedo creerlo. Una vez más, como siempre le sucedía, Dorel se sintió obligado a dar explicaciones, como si fuese culpable de la perturbación de aquella señora. Y, quién sabe, de todo lo malo que sucedía en el mundo. En verdad, aquel joven me dijo que el espejo venía de América y que su padre lo había obtenido allí. También me dijo que... ¿América? Interrumpió la señora Raquel. Sí, América. ¿Y quién me dijo usted que se lo vendió? Dorel estaba transpirando de pies a cabeza. Temía que aquella dama pensara que él era un ladrón o que había obtenido aquella pieza con malas artes. Quizá la señora imaginaba que tenía tratos con las ventas de piratas. Quizá creía que había matado a algún viajero para quitarle sus pertenencias. Quizás los moros aún cortaban cabezas. Quizás doña Petra tenía razón. Agobiado por la vergüenza, Dorel dio más explicaciones de las que pedían. Y no pidió ninguna. Raquel escuchó y entendió apenas el entrecortado relato. Pero en ningún momento dejó de ver una señal del destino en este extraordinario hallazgo. Igual que cualquier persona asustada por la falta de cariño, Dorel hacía todo lo posible por ganarse el afecto del prójimo, aunque el prójimo fuera casi un desconocido. Si es que este espejo tiene una dueña, lléveselo usted, ya hizo demasiado por mí. Raquel reaccionó como acostumbraba hacerlo. Debo decirle que me haría muy feliz recuperarlo, pero ¿puedo pagar lo que usted pida? Claro que no. Pagué apenas 3 monedas por él y hoy ya no lo necesito. Insisto, acéptelo, me hará un favor, dijo Dorel, porque las personas que necesitan agradarle a todo el mundo suelen exagerar. Le aseguro que su desprendimiento no será en vano, respondió Raquel. Y a pesar de que Dorel no comprendió a qué se refería,
Sonrió con verdadera gratitud. Con estos pequeños sacrificios, el joven músico esperaba lograr que las moscas venenosas, los moros y los gitanos se alejaran de sus días y de sus noches. Una hacienda en la provincia de Mendoza, fines del año 1822. El carruaje se detuvo ante la puerta de una casa blanca, rodeada de macetones floridos. Los ventanales cubiertos con cortinas livianas, que se movían con el viento, daban impresión de frescura y buen aroma en el interior. Dos jovencitas de entre 14 y 18 años conversaban sentadas en la escalinata del porche. A juzgar por sus ropas, eran parte de la familia que vivía en aquella mansión. Ninguna, sin embargo, se levantó de su sitio, sino que aguardaron a que la mujer llegara hasta ellas. «Buenas tardes, señorita», dijo Raquel mientras se acercaba. No había duda de que la recién llegada era una señora de cierta clase, pero la fatiga del largo viaje desmerecía bastante su aspecto. «¿Qué desea usted?», preguntó la que parecía un poco mayor. «Verán, busco a una antigua amiga que fue traída a esta hacienda hace ya muchos años». Como la única respuesta que recibió Raquel fue un encogimiento de hombros, se vio obligada a continuar. «Vengo de muy lejos buscándola». Nadie le respondió. «Tengo algo que le pertenece y necesito dárselo». La mayor frunció un poquito la nariz. «Su nombre es Satima y Mahoma». Entonces la menor se tapó la boca para reír. «¿Por qué la risa, niña?». La paciencia de Raquel, igual que su aspecto, estaba deteriorada por la fatiga del viaje. «Es un nombre muy bello, por cierto». En esta oportunidad, las dos hermanas fruncieron la nariz en un gesto idéntico. Raquel pensó que la madre de aquellas dos jóvenes maleducadas debía fruncir su nariz del mismo modo. Y para abreviar el asunto preguntó: «¿No hay en esta hacienda una esclava con ese nombre?». «¿Una esclava?». Las señoritas de la casa parecieron ofendidas. ¿Qué podían saber ellas sobre los esclavos? Mucho menos si no trabajaban en quehaceres domésticos. Además, ya quedaban muy pocos. ¿O no estaba al tanto aquella señora de las horribles decisiones de la asamblea que pretendían dejar sin esclavos a las haciendas? «Nosotras no sabemos de esa esclava que usted busca». «Yo busco una mujer», respondió Raquel. Las señoritas no comprendieron del todo la corrección, y la mayor optó por lo más sencillo. «Si quiere, vaya hasta los barrancones de los esclavos y pregunte allí». «Eso haré», dijo Raquel. «Han sido muy amables». Caminó hasta el carruaje que la esperaba, subió y golpeó la puerta con rabia, para dejar claro que su último comentario no había sido sincero. 2 hombres, 3 mujeres y algunos niños trabajaban en los alrededores de las barracas. Todos dejaron de serlo cuando vieron acercarse un carruaje que no pertenecía a la casa, y todos se acercaron a la mujer vestida con ropa de viaje, que se quedó de pie cubriéndose el sol con las manos. Los hombres se quitaron sus sombreros de paja, las mujeres se secaron las manos en sus delantales y los niños, ocultos tras ellas, sonrieron. Raquel les devolvió la sonrisa. Tomó de su bolsita de mano un puñado de caramelos de caña que los niños demoraron en recibir. Finalmente, y solo cuando sus padres los alentaron, ellos se acercaron con timidez. Recibieron los caramelos y se alejaron corriendo. ¿La señora estará necesitando algún servicio de nosotros? Así es, estoy buscando información sobre una persona a quien no veo desde que ambas éramos niñas. No sabemos a quién la señora está buscando. La trajeron para trabajar en esta hacienda y su nombre es Satima y Mahoma. ¿Saben dónde puedo encontrarla? La expresión en los rostros de quienes la escuchaban se oscureció, pero Raquel prefirió no aceptar el indicio e insistió. ¿Será que la llevaron a otra hacienda? ¿La señora fue ama de Atima y Mahoma?, preguntó uno de los hombres. Fui su ama y a veces su amiga. Entonces debes saber que ella ya está en la tierra de los antepasados. Por un momento, y contra todo el sentido común, Raquel quiso creer en absurdos. ¿Entonces pudo regresar a su aldea africana?
No, señora, Atima y Mahoma están en la tierra de la que no se vuelve. Tam, 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 tam. Raquel pidió un vaso de agua. Lo bebió sentada en la sombra de un árbol. De pronto se le ocurrió algo. Sus hijos, seguramente tuvo hijos. Una hija tuvo, y la llamó Atima Silencio, pero era una muchacha rebelde que no se conformaba con su suerte. Partió de aquí y nada sabemos de ella. Raquel pidió que le repitieran aquel nombre. Atima Silencio. Ese nombre le puso su madre. Lo de Atima se entiende, lo de Silencio. Pero Raquel conocía el motivo. Silencio. Los recuerdos y las lágrimas llegaron juntos. ¿Intentas recordar tu nombre? Mercedes, Leonor, Jacinta. Esos no. Elvira, Rosaura. Esos tampoco. ¿No recordás tu verdadero nombre, Silencio? Algún día lo recordaré. Cuando Raquel logró recuperarse, volvió a hablar. Explicó que traía consigo algo que había pertenecido a Atima y Mahoma, y que no habiendo a quién dejárselo, ella deseaba llevarlo a la tumba donde descansaba. ¿Está lejos de aquí? Lejos no, señora, ni tampoco cerca. Su tumba está en el límite norte de la hacienda, cerca del río, allí donde el amo deja que tengamos nuestro cementerio. Iré ahora mismo. Si desea la señora podemos acompañarla. Raquel dio las gracias, pero prefería que no lo hicieran. Saludó a todos, volvió a subir al carruaje y partió. Sombreros de paja, manos y sonrisas le despidieron. El carruaje se balanceó por un camino angosto y poseado. El sol de la tarde aplastaba el aire contra la tierra. A prudente distancia del cementerio, Raquel le pidió al cochero que detuviera la marcha y la aguardara allí hasta su regreso. No deseaba quebrantar la paz de los muertos. Pero señora, respondió el cochero, ¿va a ir usted a pie bajo este sol? Vea que se trata solamente de un cementerio de negros. La expresión de Raquel lo dejó mudo y apenas pudo agachar la cabeza y murmurar una disculpa. Raquel caminó entre tumbas sencillas, cavadas en la tierra. Las cruces que las señalaban eran dos palos atados entre sí, con cuerdas. Los nombres estaban tallados con trazos desprolijos y toscos. Leyó cada nombre hasta encontrar el que buscaba, Atima y Mahoma. Se detuvo y se sentó sobre una piedra a un costado de la tumba. Estarás enojada conmigo porque nunca cumplí mi promesa. Podría explicarte. Ocurrieron cosas que me fueron demorando. Me casé, tuve hijos. ¿Y vos? Una hija rebelde, según me dijeron. Bueno, quiero que sepas que vine a buscarte y a darte algo que te pertenece. Mira, tengo conmigo el espejo que te devolvió el nombre. Alguien lo marcó detrás con un punzón. No sé quién pudo haber sido tan torpe como para hacerlo. De todos modos es tu espejo, tu pequeño espejo enmarcado en ébano. No te separabas de él, ¿te acordás? Raquel dejó de hablar por un largo rato. Luego llegó el asunto que más le importaba. Tengo miedo y a veces me siento muy sola. Tengo mi piano y esos esclavos que me miran con rencor desde las sombras. No como vos, porque vos me querías, ¿no es cierto? Mis hijos están lejos como los árboles y se parecen a su padre, tan altivos y ocupados en cosas que no comprendo. Vos hubieses estado conmigo en este trance. Dice el médico que con mucho cuidado podré sobrellevar la vida. Raquel escuchó pasos a sus espaldas. Suspiró con fastidio, luego cambió el tono de voz y giró para hablar. Le dije que no me molestara, pero no era el cochero quien estaba parado a su espalda, sino una joven negra. Raquel palideció. ¿Atima y Mahoma? Preguntó balbuceando. Atima Silencio, le respondieron. El sol declinaba, las dos mujeres seguían hablando. El cochero se había dormido y despertado varias veces, y hasta se había asomado para asegurarse de que la señora Raquel estuviese bien. Había mucho que contar, mucho que preguntar y responder. La noche
que no sabía de encuentros se les echaba encima. A ti más silencio. ¿Querés contarme por qué regresaste? El amo de la hacienda tenía razón. La libertad es muy dura para nosotros, señora, y estoy cansada. Raquel tomó entre sus manos el rostro de la joven. Es dura, sí. La señora Raquel estaba pensando alguna cosa que le alegraba, se notaba en el brillo de sus ojos. Hace muchos años tu madre fue mi doncella. Si estás de acuerdo, podrías tomar su lugar. Vivirás conmigo en la casa grande y hasta te daré un pequeño pago, ya que sos libre. La luna y la sonrisa de Atima Silencio se parecían mucho. Con tu permiso, Raquel se dirigió a la cruz que le daba nombre a aquella tumba. Me llevaré a Atima Silencio de regreso a casa. Era tiempo de irse. Raquel recordó el espejo que le había llevado hasta allí. Como le dije al violinista, no fue en vano, y se lo entregó a la joven. Un rato después, Raquel y Atima Silencio seguían conversando sentadas frente a frente en el carruaje. ¿Es cierto que el propio general San Martín firmó el espejo? Sí, señora, es muy cierto. Por favor, contame bien esa historia. El cielo estrellado de la noche recordaba el espacio de la libertad. El carruaje avanzaba a favor del viento. Igual que sus dueños, el pequeño espejo enmarcado en ébano avanzó lentamente hacia la libertad, porque los espejos reflejan la historia de su tiempo y a veces, como los cristales curvos, las ensanchan, la adelgazan, la distorsionan. Así fue avanzando el espejo entre los tambores de un pueblo que vivía en su propio mapa y en un mercado de esclavos en el Río de la Plata, entre la ruina de un hacendado y ciertas palabras al revés, entre una fuga malograda y un ejército en pie de guerra, entre Cancha Rayada y Madrid, entre Madrid y una dama enferma. Tam, 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 tam. El pequeño espejo enmarcado en ébano lustroso seguiría su indescifrable camino por mercados remotos, museos, cofres y naufragios. El espejo, no más grande que la palma de una mano, con una marca hecha a punzón en la parte inferior del dorso, que nació cuando un cazador africano lo talló con amor y paciencia para obsequiárselo a su esposa. El mismo que fue exhibido en una casa de antigüedades y conoció de cerca los fantasmas de María Petra. El que fue de teatro en teatro junto a un violinista virtuoso y reflejó los ojos enamorados de una vendedora de panecillos de anís. El espejo que acompañó a Atima Silencio y supo que al nacer su primer hijo, ella lo llamó José y Mahoma para unir las dos orillas de su vida, un general de la libertad y su abuelo africano. De un destino a otro seguirán dando el espejo, o habrá que decir que de un espejo a otro sigue andando el destino.